Buenos días, buenas tardes a todos. Espero se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestro tema. Nuestro tema lo habíamos dejado en las variables aleatorias continuas. Hoy vamos a ver, o en este video vamos a ver, variables aleatorias continuas famosas, pues también existen las famosas. Perdón, si dijimos que de discretas hay muchísimas famosas y solo vimos 6. De continuas hay más famosas, hay muchas y muchas y muchas que sirven para diferentes disciplinas. ¿Cuántos vamos a ver? Mínimo 5. Vamos a ver mínimo 5. De pronto mencionamos más, ya veremos más adelante. Pero fijo 5. Hoy vamos a empezar con las primeras y vamos a ir avanzando sobre ellas. Los ejemplos de nuevo los dejaré para horario de clase, pero acá trataré de hacer ejemplos cortos, fáciles, para que quede claro cómo funciona cada variable. Entonces, de nuevo, empecemos. Variables aleatorias continuas famosas. A diferencia de las discretas, las famosas tiene uno que saber qué modelo es. No se puede deducir de la estructura del ejercicio si es binomial, geométrica. No, acá hay que saber cuáles son. Vamos a ver la más fácil primero. Primero, decimos que X se distribuye uniforme entre alfa y beta si su función de densidad está dada por 1 sobre beta menos alfa, cuando X está entre alfa y beta. Podremos incluir acá los iguales o no, como ustedes prefieran. Vamos a ponerlos hoy con igualdad. Y 0 de lo contrario. Uniforme en el intervalo entre alfa y beta, si su función de densidad está dada por 1 sobre beta menos alfa, entre alfa y beta, y 0 al contrario. ¿Por qué se llama uniforme? Pensemos, y acabo el desafío por ustedes, ¿cuál es la gráfica de esta función entre el intervalo entre alfa y beta? Tengan presente que su variable es x. Muy bien, pues si mi variable es x, y x está acá, y f de x está acá, y alfa está aquí, y beta está aquí, atención, alfa puede ser negativo y beta también, no importa. Lo importante es que beta va a ser mayor a alfa, para que esto tenga sentido. ¿Cuál es la gráfica de esta función? Tengan presente que su variable es x. ¿Esto tiene x? No. Entonces, esto es una constante desde alfa hasta beta. Esto va a ser una línea recta entre alfa y beta, que mide 1 sobre beta menos alfa. Entonces, ¿por qué se llama uniforme? Es uniforme porque la función vale lo mismo a lo largo de todo el intervalo. ¿Qué quiere decir? Es como si todos los pequeños segmentos que existan dentro de este intervalo siempre tienen la misma probabilidad de ocurrir. Es una variable muy utilizada cuando uno no conoce nada sobre el modelo y dice esto toma valores, conozco un mínimo, un máximo. El video va a durar entre 1 minuto y 40 minutos, no sabemos cuánto va a durar. Cualquier tiempo tiene la misma probabilidad de ocurrir, es uniforme entre 1 y 40. Muy utilizada en modelos de apuestas, de subastas, donde yo tengo acá un precio mínimo y un precio máximo en temas de teoría de juegos. ¿Ok? ¿Qué tiene de ventajoso? Que como esto es una constante, no hay nada más fácil que integrar una constante, porque la integral de una constante es la constante por x. Ya veremos cómo funcionan las probabilidades. Vamos a hallar por ahora lo que es el valor esperado y la varianza de esta variable en general.
Mi invitación, como siempre, es háganlo ustedes para que practiquen cómo se hallan, porque esto sirve de práctica y de ejemplo de cómo sacar valores esperados, varianzas, y de paso la acumulada. Y después, síganme. Arranco. Valor esperado de x, tal como dijimos, esto es la integral de x por f de x entre menos infinito e infinito. Pero como ya sabemos de los videos anteriores o del video inmediatamente anterior, acá hay una cantidad de ceros, no va a limitar la parte que no da cero. La parte que no da cero da de alfa hasta beta. X por la función. ¿Cuál es la integral de esto? Esto es constante. Entonces esto me da x al cuadrado sobre 2 factor de esa constante, beta menos alfa, entre alfa y beta. Muy bien. Reemplazando, evaluando en beta, esto es beta cuadrado menos alfa cuadrado sobre 2 factor de beta menos alfa. Y aquí voy a usar algo que ustedes ya deben conocer y es cómo se reparte una diferencia de cuadrados. Beta cuadrado menos alfa cuadrado se puede calcular o despejar como beta más alfa por beta menos alfa. Ese sería mi numerador. Voy a proponer este 2 para que no nos confundamos. Sobre 2 beta menos alfa. Observen que acá se va esto. Y llegamos a nuestro primer resultado de la uniforme. Si les parece, vamos a concentrar o vamos a resumir los resultados acá. El valor esperado de x, cuando x es uniforme entre alfa y beta, da beta más alfa sobre 2. Y observen que es perfectamente lógico. ¿Cuál es el promedio de los valores entre alfa y beta si todo tiene la misma probabilidad de ocurrir? Pues la punto medio. Y el punto medio entre dos puntos es la suma de los dos dividido 2. O sea que ese valor esperado tiene todo el sentido. Vamos ahora a la varianza. ¿Qué necesito para la varianza? Necesito primero el valor esperado de x al cuadrado. Esto es integrar de menos infinito a infinito x al cuadrado por f de x. Esto es quitando las partes que son 0, todo lo que queda antes de alfa, todo lo que va después de beta, la integral de alfa hasta beta de x al cuadrado por 1 sobre beta menos alfa de x, es decir, x al cubo sobre 3 beta menos alfa entre alfa y beta. Siguiendo esta misma idea, reemplazo en beta, beta al cubo sobre 3 factor de beta menos alfa, menos alfa al cubo sobre 3 beta menos alfa. Es más, lo voy a escribir así como lo teníamos acá, le hace en un solo fraccionario, si les parece bien, para que me quepa mejor. Y si este que estaba acá era una diferencia de cuadrados, este que está acá es una diferencia de cubos. Tal vez ese no lo tengan tan presente o tan generalizado, pero recordemos cómo se reparte ese beta menos al cubo menos alfa al cubo. Eso se puede factorizar como beta menos alfa, factor de beta cuadrado, más alfa beta más alfa cuadrado. Todo sobre 3 beta menos alfa. Y estas dos cantidades se van. Entonces, el valor esperado de x al cuadrado me da beta cuadrado más alfa por beta más alfa al cuadrado sobre 3. Pero recordemos que eso es solo el valor esperado de x al cuadrado. Y que la varianza, vamos a ponerla acá abajo, se calcula como este valor esperado de x al cuadrado
menos el cuadrado del valor esperado de x. O sea, que yo tengo que tener este resultado y restarle eso al cuadrado. Por supuesto no tengo espacio para hacer eso, voy a borrar toda la carpintería que hice para el valor esperado de x y de x al cuadrado para poder hacer el álgebra que sigue. Entonces, recordando que este fue mi resultado del valor esperado de x al cuadrado, que acá tengo el valor esperado de x y que así se calcula la varianza, diríamos que la varianza de x es el valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de x todo al cuadrado. Muy bien, este término por ahora dejémoslo como está. Beta cuadrado más alfa por beta más alfa cuadrado sobre 3 menos, desplacemos este menos un poco, este hombre al cuadrado, beta más alfa al cuadrado es beta cuadrado más 2 alfa beta más alfa al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que es 4. Pero para poderlo operar yo necesito hacer factor común entre estas dos fracciones. Voy a multiplicar por 4, voy a multiplicar por 3. Es decir, 4 beta cuadrado más 4 alfa beta más alfa cuadrado. Tomen en cuenta que este menos afecta a los tres términos y cada uno de ellos va a ser multiplicado por 3. Menos 3 beta cuadrado menos 3 por 2, 6 alfa por beta menos 3 alfa cuadrado, todo sobre 12. Veamos a ver qué va pasando aquí. Voy a ir agrupando términos similares. 4 beta cuadrado menos 3 beta cuadrado, beta al cuadrado. 4 alfa beta menos 6 alfa beta, menos 2 alfa beta. Alfa cuadrado menos, perdón, acá me faltó el 4 que multiplicaba acá. 4 alfa cuadrado menos 3 alfa al cuadrado me va a dar alfa cuadrado, todo sobre 12. ¿Y cómo podemos factorizar este numerador? Beta menos alfa al cuadrado sobre 12. Y hemos llegado a la fórmula general de la varianza de una variable aleatoria uniforme continua. ¿Por qué acá la uniforme continua? Porque existe la uniforme discreta y eso sería con sumatorias y saltaría por pedazos. Ya tengo mi valor esperado y mi varianza. Hallemos ahora la función acumulada, utilizando la misma lógica de lo que se vio en el video anterior cuando se vio la función acumulada en continuas. Voy a borrar la carpintería, cuidado con este 4 que le había embarrado, voy a ponerlo acá mejor. Acá me faltaba el 4 alfa cuadrado. Vamos a borrar esta carpintería para podernos poner a hacer la acumulada. Entonces, recordemos que la acumulada se calcula o se define f de a como la probabilidad de x menor o igual a a. Como siempre invito, háganlo por su cuenta,
La idea es que ustedes practiquen y después corroboren con lo que yo voy a hacer. Esto siempre será la integral de menos infinito hasta a de f de x. Pero entonces, tal como ya vimos en su momento, esto me toca hacerlo por casos, dependiendo de dónde esté. Ya tengo graficado esto. Voy a quitar esta gráfica, pero la voy a volver a reescribir. Yo tengo que mi función de densidad vale 0 afuera antes de alfa, después de beta, y 1 sobre beta menos alfa. Entonces tenemos tres casos. Cuando A cae a la izquierda de alfa, o sea, cuando A es menor a alfa, cuando A cae entre alfa y beta, y cuando A cae por encima de beta. Voy a hacer acá el caso 1. Caso 1. Cuando A es inferior a alfa. F de A, que es siempre la integral de menos infinito hasta A de f de x. ¿Cuánto vale f de x en este caso? En el primer caso, siempre estoy integrando 0. O sea que esa integral me va a dar la integral de menos infinito hasta A de 0 alias 0. Y ese es el caso 1. Vamos al caso 2. Cuando A está entre alfa y beta. O sea, este. Acá de nuevo voy a integrar hasta llegar a A. Pero hay que tener en cuenta que acá hay un cambio en la función. O sea que esto, como siempre es la integral, f de A es la integral de menos infinito hasta A de f de x. Esto es un primer paso que va a valer 0, que es equivalente a evaluar esto en alfa, más el paso adicional que va de alfa hasta A, porque siempre voy desde menos infinito hasta A. ¿Cuánto vale f de x en este paso adicional? 1 sobre beta menos alfa. La integral de la constante me da x entre alfa y A, y al despejar, o al reemplazar más bien, al evaluar, esto me da A menos alfa sobre beta menos alfa. Y este es el caso 2. Vamos al caso 3. Recuerden hacer pausas y parar donde quieran. Yo sé que yo voy un poco rápido, pero tienen que repasar cómo se hacía esto. Cuando A cae aquí, cuando A llega hasta acá, fíjense que ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que llegar a f de beta, lo que ya llevaba acumulado hasta ahí, más el pedazo adicional. Entonces, cuando A queda por encima de beta, f de A siempre es la integral de menos infinito a f de x, o integrar desde menos infinito hasta alfa, 0, más de alfa hasta beta, 1 sobre beta menos alfa, más de beta hasta A, 0. Que es lo mismo que acumular todo hasta f de beta y sumarle el excedente. Es decir, esto es como integrar de f de beta más de beta hasta A. Pero ¿cuánto vale la función de beta hasta A? 0. Entonces, este pedazo va a ser 0.
¿Cuánto vale f de beta? Reemplacemos, porque esta beta es el caso 2. Cuando a vale beta, esto me da beta menos alfa sobre beta menos alfa, alias 1. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya he recorrido todo el espacio muestral. Cuando llegué a beta ya vi todos los posibles valores de x. La probabilidad tiene que haber sumado 1. Entonces, así, con los cálculos que he hecho, podemos resumir mi función acumulada según cada uno de los casos. Y cada uno de los casos es f de a va a ser igual a 0. Caso número 1, cuando a es menor a alfa. A menos alfa sobre beta menos alfa, cuando a está entre alfa y beta. Y 1, cuando a es mayor a beta. ¿Afecta en algo poner el igual acá o acá? ¿O este igual acá en lugar de acá? La respuesta es, como es continua, recordemos que el igual no pone ni quita nada. Podríamos pasar este igual a cualquiera de los dos, por lo que es estrictamente continua y la función no tiene saltos ni partes discretas, ni discontinuidades. Al ser estrictamente continua, no importa. Esto es para, a mayor a beta. Muy bien. Muchas veces los alumnos están tentados en decir que el caso 3 da 0 porque este pedazo da 0. Tengan cuidado, recuerden que acá están acumulando todo, desde menos infinito, no es solo este pedazo, es todo lo que llevan, por eso ese último pedazo no es 0. Lo que suma adicional es 0, pero ha acumulado todo esto. Entonces, ese es el cálculo o el resumen de la variable aleatoria uniforme. Si yo quisiera calcular algo, con su permiso vamos a borrarlo. Y por ejemplo, a ver, ¿qué utilidad tiene la uniforme? Que es muy fácil. ¿Cuál es la gran ventaja de ella? Que realmente es muy fácil. Y aunque esto lo tenemos, supongamos que no. Y digamos, por decir algo, que x se distribuye uniforme entre 10 y 20. Puede ser x el tiempo que vamos a tardar en hacer el siguiente ejercicio. Y yo me pregunto varias cositas. A, la probabilidad de que x sea menor a 13. O B, la probabilidad de que x esté entre 12 y 15. Recuerden que este igual es un distractor, no sirve de nada. ¿De acuerdo? ¿Qué podría hacer? Integrarla, pero también entendiendo el concepto de la uniforme y que esto va de 10 a 20 y que su gráfica es esta y que esto mide 1 sobre 20 menos 10, o sea, un décimo de alto. Y teniendo claro que la probabilidad se calcula, o lo que me da esa probabilidad es básicamente un área, yo en la uniforme no tendría ni siquiera que integrar. Porque ¿cuál es la probabilidad de x menor a 13? Ubiquemos el 13. El 13 va a estar por acá. ¿Y yo qué necesito? Que sea menor, o sea, me sirve esta área. ¿Y qué es más fácil que calcular el área de un rectángulo? Base por altura. O sea que esa área va a ser la base, que es 3, por la altura, que es un décimo, lo cual me va a dar 3 décimos. Y ni siquiera tendríamos que
Esta es la respuesta de A. Y ni siquiera tendríamos que integrar. Vamos a la parte B y hagámoslo igual. Analicemos áreas. Si acá está el 10 y acá está el 20 y esto es un décimo, que ya lo sabemos calcular, voy desde 12 hasta 15. ¿Cuánto es esa área? Base 3, altura un décimo. Esa área vuelve a dar 3 décimos. No es que todas las áreas nos den 3 décimos, sino que todas las probabilidades de igual longitud dentro de mi uniforme, pues tienen que dar lo mismo por lo que es uniforme. Pero vamos a un caso más específico, más interesante aún. Pensemos, permítanme borrar las gráficas, y pensemos una pregunta condicional. C. Probabilidad de que X sea mayor a 18, dado que X va a ser mayor o igual a 15. Con condicional, ¿qué tendríamos que hacer? Algo que ya vimos en videos pasados, la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de la que está condicionando. Pero al ser uniforme yo puedo hacer un análisis diferente. Y es, si esto es X y esto es f de X, lo estoy haciendo más grande para que se vea mejor. Y esta es mi función con un décimo acá. Yo sé que X va a ser mayor o igual a 15. O sea que mi nuevo espacio muestral es este. ¿Y qué necesito? Que X sea mayor a 18. Entonces, fíjense que yo podría hacer una cosa muy simple. Y es decir, como esto es equiprobable, casos favorables sobre casos totales. ¿Cuánto mide esta distancia? 2. ¿Cuánto mide esta distancia? Desde 15 hasta 20, que es mi nuevo espacio muestral. 5. Y ya quedó armada la probabilidad condicional. Porque si ustedes se fijan acá, ¿qué tenía yo en el caso A? Desde 10 hasta 13. Esto era distancia 3 sobre 20, sobre 20, sobre 10 a 20, 10, 3 décimos. La uniforme la puedo calcular simplemente como casos favorables sobre casos totales, y por eso su facilidad. Una condicional me cambia el espacio muestral, y esto va a ser casos favorables sobre casos totales, y ni siquiera tendría que integrar. Esa es la gran utilidad de mi uniforme. Si quisiera el valor esperado, reemplazo 20 más 10 sobre 2 queda 15. Si quisiera la varianza, 20 menos 10 queda 10 al cuadrado 100, 100 sobre 12. Y quedó armada mi uniforme. Y aquí la primera continua famosa. A continuación vamos para la segunda. La segunda variatoria continua famosa se conoce como la variatoria exponencial con parámetro lambda. Ese lambda tiene que ser positivo. Muchos la llaman la exponencial negativa. Yo me ahorro el negativo porque no conozco la exponencial positiva. Entonces, esto es exponencial con parámetro lambda. Una variatoria exponencial o una variable se distribuye exponencial si su función de densidad está dada por lambda y a la menor lambda x para x mayores a 0 y 0 de lo contrario. ¿Cómo es la gráfica? Analicen. Lambda es positivo para x mayores a 0. Si yo puedo graficar esto,
esto va a ir aumentando a medida que X aumenta, con signo negativo va a hacer que vaya cayendo y cayendo. Esto va a ser una curva que va a volverse asintótica en el eje X, tal vez más pronunciada, abierta, porque es para X mayores a 0. Muy bien. Perdón. De nuevo, esta variable aleatoria, ¿para qué sirve? Sirve cuando los valores bajitos de X tienen más probabilidad que los valores altos, que son extremos los casos altos. Es una típica variable que modera tiempos de espera en un banco, en un cajero, en fin. Este lambda está directamente asociado con el de la Poisson, la variable aleatoria famosa discreta. Así como está escrita, porque existe otra versión de la exponencial que no voy a ver acá, pero en el curso de métodos cuantitativos la usaremos. Así como está, este lambda es la misma tasa de una Poisson. Entonces, mientras la Poisson me cuenta, por ejemplo, el número de personas que entran a un banco por hora, esto me está viendo el tiempo que tarda o que transcurre entre cada una de las llegadas, por ejemplo. Muy bien, hagamos lo mismo hace un rato, y es hallemos el valor esperado y la varianza. El valor esperado de X, como ya dijimos, es la integral de X por f de X, de menos infinito a infinito. Muy bien. Quitando los ceros, esto va de 0 hasta infinito. Recordemos que el hecho de que X sea mayor a 0 no afecta por su continuidad. Esto sería en el límite cuando X se acerca a 0. X por lambda de a la menos lambda de X de X, que identificaremos claramente como una integración por partes, utilizando lo que vimos en el video de repaso de integral. Yo voy a hacer esto con la tabla U y dB. En un meto X, en dB meto todo lo demás. Si no están familiarizados con esta tabla, los invito a que vean el video de repaso de integrales, que ahí mostré cómo funciona esto. Derivo hasta llegar a 0. Integro. Este lambda pasa a dividir, por eso se va. Vuelvo a integrar. Este lambda pasa a dividir, pero el menos se va. Recordemos que es hasta donde llega el 0. Y multiplico en diagonales, arrancando con más y cambiando de signo. Es decir, esto me da más X por esto, menos lambda de la menos lambda de X, más menos 1 por esto, menos e a la menos lambda de X, perdón, esa X, sobre lambda. Todo esto entre 0 e infinito. Y tal como vimos en ese mismo video de repaso, acá tendría que aplicar el L'Hopital, pero al ser por polinomio por Euler a la menos algo, eso en infinito me da 0. De nuevo, si no saben qué estoy haciendo, remítase al video de repaso de integrales, que para eso lo hice. Este en infinito, e a la menos infinito en directo da 0. Entonces todo esto evaluado en infinito da 0. Menos evaluado en 0, 0 por 1, que me da 0, menos, esto evaluado en 0 da 1, menos 1 sobre lambda, lo cual me da 1 sobre lambda, y ya quedó el valor esperado de X, perdón. Y fíjense que tiene sentido. Si lambda era el número de personas por hora, al cambiarlo, al hacer el recíproco, eso me da el número de horas por persona. Por eso esto está relacionado con la Poisson en el tiempo.
¿Claro el procedimiento para el valor esperado de x? Vamos a hacer ahora el valor esperado de x al cuadrado para poder hallar la varianza. Pero voy a aprovechar esto que ya tengo acá para no borrarlo todo. Yo necesito ahora, cabe aclarar que como siempre mi invitación es hagan ustedes, esto sirve de práctica y de entendimiento. Antes de ver cómo yo lo hago, valores por x al cuadrado, cambio la x por x al cuadrado, quitando los ceros, aparece x al cuadrado. Acuérdense que esta es una probabilidad, esto nos afecta. Y siguiendo el mismo procedimiento de la tabla que usamos hace un ratito, diríamos, en u va x al cuadrado, en db va todo lo demás. Y derivo, derivada de x al cuadrado, 2x. Derivada de 2x, 2. Derivada de 2, 0. Integral de esto, menos c a la menos lambda de x porque lambda se va. Integral de este, cambio el signo por este menos, sobre lambda. Acuérdense que este lado está integrando, no derivando. Integral de este, menos c a la menos lambda x, vamos a borrar estas manchas, sobre lambda cuadrado y multiplico en diagonal con más, menos, más, intercalando signos, integral que me da menos x al cuadrado e a la menos lambda x menos 2x e a la menos lambda x sobre lambda más 2 por menos 2 e a la menos lambda x sobre lambda cuadrado entre 0 e infinito. Y de nuevo, utilizando L'Hopital, polinomio por a la menos x en infinito va a dar 0 por 2 veces L'Hopital. X por a la menos lambda x en infinito por una vez L'Hopital, 0. Y e a la menos infinito directo da 0. Menos, este valor en 0 me da 0 por 1, 0. 2 por 0 por 1, 0. El único que no da 0 es este, menos 2 por 1 sobre lambda cuadrado, o sea, menos 2 sobre lambda cuadrado. Valor esperado de x al cuadrado me da 2 sobre lambda cuadrado. Habiendo hecho eso, la varianza, que es el valor esperado de x al cuadrado menos el cuadrado del valor esperado de x. Valor esperado de x al cuadrado, 2 sobre lambda cuadrado, menos la media elevada al cuadrado, 1 al cuadrado da 1, lambda al cuadrado. O sea que la varianza me da 1 sobre lambda cuadrado. Háganlo despacio, analícenlo, mírenlo con cuidado y me dispongo a continuación a hacer el cálculo de la acumulada o la construcción de la acumulada. Muy bien. Se darán cuenta para qué está el video del repaso de integrales, para qué repasamos todo lo del L'Hopital de integración por partes, es porque eso lo vamos a usar acá y cada rato. Muchas funciones de probabilidad continuas involucran esta construcción con Euler a la una potencia negativa, entonces la integración por partes es esencial en probabilidad. Muy bien, hablemos de la acumulada. ¿Cuántos casos voy a tener acá? Acá voy a tener dos casos, antes de 0 y después de 0. Volvamos a dibujar por casos. En mi línea
tenemos el corte en 0. Antes de 0, la función vale 0. Después de 0, vale lambda, e a la menos lambda, x. Entonces acá tenemos que analizar dos casos. Cuando a cae acá y cuando a cae acá. Creo que ya estamos en capacidad de analizar el primer caso sin integrar. Caso 1. Cuando a es menor o igual a 0, ¿cuánto va a dar en este caso esa integral hasta acá? Pues f de a, que es siempre la integral de menos infinito hasta f de x, pues va a dar 0 porque f de x vale 0. Va el primer caso. Muy bien. Vamos al segundo. Caso 2. Cuando a es mayor a 0, f de a de nuevo siempre la integral de menos infinito hasta a de f de x. Acá vamos a usar ya su conocimiento también de todo lo que hemos hecho. Eso es integral hasta acá, pero hay un corte en 0, o un cambio. ¿Cuánto va a dar este pedazo? 0 porque estoy integrando 0. Lo único que me va a interesar es este pedazo adicional. O sea, esto hace la integral de 0 hasta a de f de x, lambda de algo, lambda de x, que por sustitución, cosa que también ya repasamos, me da menos c a la menos lambda de x entre 0 y a. Y evaluándolo, esto es en a, menos c a la menos lambda a, menos, evaluada en 0, menos c a la 0 da menos 1. O sea que el segundo caso da 1 menos c a la menos lambda por a. Quiere decir que ya tengo mis dos casos de la acumulada. Ya hallé la función acumulada, que esta me va a servir para calcular probabilidades si no quiero integrar, si ya la tengo. Resumámosla acá arriba. La función acumulada está dada por 0 para a menores o iguales a 0 o 1 menos e a la menor lambda a para a mayores a 0. Algunos de ustedes se podría preguntar, oiga, ¿y qué pasó con el 1? Porque las otras acumuladas que habíamos construido, el de la uniforme, en el ejemplo del video anterior, esto era 0, alguna función y un 1. ¿Dónde da 1? En el infinito. Porque si a va al infinito, esto me da a menos infinito, y a menos infinito da 0. Esto tiende a 1, es en el infinito y por eso es asintótica. Este no tiene un quiebre como las funciones que habíamos hecho antes. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un breve ejemplo muy sencillo, pero con miras a llegar a una propiedad que en variables aleatorias continuas es única de la exponencial. Imaginemos que x se distribuye exponencial con lambda igual a 1 para que esta función sea fácil. ¿De acuerdo? Y quiero calcular la probabilidad, por ejemplo, de que x sea mayor a 3. Quiero calcular la probabilidad de que x sea mayor a, digamos, a 5, no, a 4. Y x, quiero tener la probabilidad de que x sea mayor a 7. Y por último, quiero la probabilidad de que x sea mayor a 7, dado que x es mayor a 4. Entonces, vamos a hacer aquí, muy completamente, en este cuadrito, vamos a desarrollar la probabilidad de x mayor a 3. Estamos de acuerdo que esto por complemento es 1 menos la probabilidad de x menor o igual a.
3. Que esto no es otra cosa sino 1 menos la función acumulada en 3. Cuando A es 3, cae aquí, y lambda dijimos que es 1. O sea, esto es 1 menos e a la menos 3. Fíjense que este 1, que está acá, se va con este, esto cambia de signo, y la probabilidad va a ser e a la menos 3. ¿Necesitaré hacer la parte B? No, la parte B es lo mismo, pero en lugar de evaluarlo en 3 lo estoy evaluando en 4. O sea, que la parte B me da e a la menos 4. ¿Necesitaré hacer la parte C? No, es lo mismo, pero en lugar de 3 evalúo en 7. Viene la parte que sí me interesa. La parte D. Recordando lo que es probabilidad condicional. Esto es la probabilidad de la intersección x mayor a 7, intersección x mayor a 4, sobre x mayor a 4. Y analizando la intersección, voy a subir esta línea azul un poquito. Y analizando la intersección, ¿dónde se cumple que x es mayor a 7 y x es mayor a 4? La intersección ocurre cuando x es mayor a 7. ¿Por qué? Veamos rápido. Si esta es la línea de los reales, y acá está 4 y acá está 7, x mayor a 4 es esto, x mayor a 7 es esto, donde se cumplen las dos en x mayor a 7. Acuérdense que es una intersección. Sobre x mayor a 4. Pero esas respuestas ya las tenía. Probabilidad de x mayor a 7. Vamos a ponerlas en azul. E a la menos 7. Sobre probabilidad de x mayor a 4. E a la menos 4. Pero e a la menos 7 sobre a la menos 4, menos 7 menos 4 me da e a la menos 3. Que resulta, y esta es la parte clave del asunto, que ese a la menos 3 también ya lo teníamos, y lo tenemos en la A. O sea que esto equivale a la probabilidad de que x sea mayor a 3. Analicen lo que acabo de hacer, interiorícenlo bien para lo que sigue, porque esto lo vamos a analizar y lo vamos a formalizar en una propiedad que en continuas será única y exclusiva de la exponencial. Hay una discreta que también la tiene, pero no les voy a decir cuál es, para que la piensen y la analicen, que es una de esas 6 famosas que ya vimos cuando vimos las famosas discretas. Ahí está, una de ellas ya lo tiene. Después más adelante se los diré, tal vez. Entonces, si me dan permiso, voy a borrar de aquí hasta acá. Voy a condensar todo esto, porque en esta exponencial yo lo que dije es la probabilidad de x mayor a 7 dado x mayor a 4 me dio lo mismo que la probabilidad de x mayor a 3. La pregunta es, ¿dónde está escondido este 3 en este enunciado? Muy bien, está en la diferencia de 7 y 4. Entonces, si acá nos preguntáramos la probabilidad de x mayor a 13 dado x mayor a 10, ¿esto qué me daría? Lo mismo, x mayor a 3. Y esto que acabamos de armar acá se conoce como la propiedad de no memoria.
propiedad de no memoria de la variable aleatoria exponencial. Piensen en el D y en el E y ustedes mismos traten de hacer la parte de la derecha. La probabilidad de que X sea mayor a más B, dado que X es mayor ¿a qué sería igual? Analicen el D o el E. Ya que lo analizaron y ya tienen sus resultados, compruébenlo. Va a ser igual a ese 3 adicional. ¿Qué es lo adicional acá? La probabilidad de X mayor a B. Propiedad única en continuas de la variable aleatoria exponencial. ¿Por qué se llama la propiedad de no memoria? Se llama la propiedad de no memoria porque se le olvida lo que lleva, solo le importa la parte adicional. No le importa que ya lleva 10. ¿Cuál es la probabilidad que llegue más de 13? Pues lo adicional. Es como si arrancara de cero. Es como si hiciera un desplazamiento. Una persona alguna vez me mencionó lo siguiente que me gustó. Es como si la variable aleatoria exponencial fuera un fractal. Es como si la distribución o la gráfica estuviera contenida dentro de sí misma infinidad de veces y cualquier corte que yo haga de ella volvería a ver la misma exponencial correspondientemente. Entonces, ¿cuál es la gran importancia de esta exponencial? Primero, que yo las probabilidades condicionales pues no las tengo que hacer. Pero segundo, ¿qué implicación tiene esto? Que aunque es muy útil y muy fácil de hacer las condicionales, hay muy pocas cosas que cumplen esa propiedad. Imaginémonos un ejemplo. ¿Qué pasa si la edad de los seres humanos fuera exponencial, más que la edad de la esperanza de vida de los seres humanos? Esta propiedad de no memoria, ¿qué me estaría diciendo? Que la probabilidad de que alguien que hoy tiene 70 años viva más de 100 es equivalente a la probabilidad de que alguien que nace hoy viva más de 30 años. Vuelvo, repito. La probabilidad de que alguien que tiene hoy 70 años viva más de 100, ahí está la diferencia, es equivalente a la probabilidad de que alguien que nace hoy viva más de 30 años. Por supuesto, la esperanza de vida humana no es exponencial. Entonces, es muy útil para cálculos de probabilidades condicionales, pero no todo en la vida puede ser exponencial. Van mis dos variables aleatorias iniciales. En el siguiente video, rápidamente cubriré la tercera y la cuarta. Y la quinta le dedicaré mucho más tiempo porque es la más importante o que la más utilizada y la más famosa, que se llama la normal. Sean felices y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.